Hablemos de ese recuerdo maravilloso. Y es lindísimo, o sea, esa sensación es sabrosísima, usted lo sabe, ¿verdad? Y esas son las cosas que uno se lleva. Esos Recuerdo recuerdos maravillosos. Hola, hola amigos, gracias por estar acá en su programa Un Recuerdo Maravilloso. Como siempre les digo, gracias por estar acá conmigo. Pudieron haber estado en cualquier otro lugar del mundo, pero no, están acá y verdaderamente agradezco eso. Al igual que mi invitado, para mí este es un programa muy especial. Creo que por ahí han escuchado decir de mi padre futbolístico. Yo creo que ya con eso digo todo. Ha sido para muchos el mejor lateral del país, con grandes historias. Sin más preámbulos, vamos a presentarlo a don Álvaro el Grant McDonald. Mac, con cariño y con mucho respeto. Mac, ¿cómo estás? Bien, por dicha, un placer saludarlo. ¿Sí? Muy amable por la invitación y la visita a la casa para poder, pues, hablar cositas que han pasado en la vida y como tal, pues, ahí estoy a su disposición. Sí, muchas gracias, Mac. El tema es hablar un poco de la vida y remarcar un recuerdo maravilloso que seguramente tuvo muchos. Yo creo que es merecido darle a conocer a la gente quién fue don Álvaro Grant McDonald, cómo inicia. Para mí es una de las personas más inteligentes que yo he conocido y de sentido común, que le dio la vida. Trabajó de niño, estuvo en un albergue y todas esas cosas lo fueron formando, ¿no? Digo yo, no a todos el mundo nos ha tratado igual por diferentes motivos, pero siempre tuve un ángel de la guarda que me guió y estuve cierta época de mi vida, estuve en el hospicio huérfanos, como 5 años. Después de ahí tuve un pasaje con un compañero del instituto y creí que podía, pues, como decíamos vulgarmente, jugármela solo y me tiré a pista, como dicen. Me fui ahí donde una hermana al principio, luego por ciertas, no desavenencias, sino por motivos del aspecto socioeconómico, pues tuve que hacerme vida pues solo. Y eso, pues, creo que a través de los años me ayudó mucho en muchos aspectos, a saber ver el mundo, consejos, saber con las personas que uno compartía para no desviarse de tantas cosas que le presenta el mundo a uno y es fácil a veces irse por ahí. Sí. No fui un santo, pero tampoco tuve deslices que tenga que reprochar, sino gracias a Dios. Sí, siempre estuvo acompañado, gracias a Dios, de ese ángel que llamaste. Fue zapatero, Marc, y bueno, eso también le da como vivencias, ¿no? Como dicen en el fútbol, le da uno un plus, porque es una parte o era una profesión que muchos no la veían a veces con buenos ojos por la vida que llevan muchos. Mucho licor, otras cosas. Uno siendo un huila, pues como decían antes, perico. Ahora les dicen aprendices, o años atrás les decían aprendices. En el algo de zapatero era perico. Ahí lo ¿Qué era? Aprendiz. Aprendiz. Y entonces ahí lo ponían hasta majar un hule, ¿verdad? Para eso lo estiraba uno. Eso es como una anécdota. Como una prueba ahí. Una prueba, a ver hasta dónde llegaba la imaginación de uno, ¿verdad? Y usted una vez lo volvió a ver así, a ver, pero él sí caía al principio. Como todo ser humano, hay que probar primero para saber el chile, ¿verdad? Y como tal, todas esas anécdotas yo digo que son importantes porque es la parte jocosa de las personas y también ir sacando un poquito de colmillo, poco a poco ahí va enseñándole la vida. Todo eso, Mac, yo digo que le sirvió porque, como lo dije al inicio, Mac es, y se lo digo así de cariño, Mac, es mi padre futbolístico. Él me llevó a Limón, me fue a buscar y me debutó en Limón, y me decía, en tal tiempo tiene que estar jugando, pero me preparó. El trabajo de don Álvaro no sé si se acuerda que específico. era una barra de hierro
2 tarros de pintura con sí. cemento, aunque habían pesas ahí en Jaldeva, pero Sí, no me las prestaban por X motivo. Pero fue duro esa parte, tanto para usted como para uno. No eran las facilidades que hay en estas épocas, ¿verdad? Sí. Digo esto, Mac, porque ese aprendizaje que usted estuvo de niño, después uno dice, mira, con razón, don Álvaro es de esta forma. Porque a veces estaba jugando uno un partido y el lateral o el extremo hacían un movimiento, ¿verdad? Me acuerdo que le decía a los laterales, de ahí que espera, porque el extremo agarraba para un lado y siempre hacía la misma jugada y le decía a don Álvaro, hay que espera, que le haga 50 veces la misma jugada, no está viendo que solo agarra para la derecha. Ya eso era como un aprendizaje malicia, que traía, una malicia que ya traía. Exactamente, porque hay cosas que uno pues las interpreta ahora, ya viejo y todo, es que si la persona baila. Usted sabe que en el baile se ve si es derecho, si es izquierdo. Porque lo jalan ahí, entonces, la peste me embarqué. Esta no jala para la derecha o esta no jala para la izquierda. El fútbol tiene algo de eso. Si uno es un poquito malicioso, como a los 10, 15 minutos, no esté solo por la derecha. Y nada más me lo acomodo a X distancia y ahí voy jugando. Son cositas ahí que, como lo reitero, le va enseñando a uno la vida y como tal, pues, hay que saberlas aprovechar. Sí. Mac, ¿y cómo llega a jugar profesionalmente? Está en el auspicio, bueno, luego se va. ¿Cómo llega ya a jugar? Siempre mejengueaba en la calle, seguramente, ¿no? Pues en esa época yo viví cierta época de mi infancia en Aranjuez. Ahí vivió mucho tiempo Alex Sánchez, el papá era el telegrafista en Mos, que llamaban antes. Y me vio un día por ahí, no sé qué casualidad, o no sé si mejengueando ahí en la Plaza de Guadalupe, y me llevó a infantiles del Saprissa. Pero en ese tiempo, ver la Sabana, un sábado, un domingo, aquí eran miles de adolescentes que habíamos en ese tiempo. Todo el mundo se iba para ahí a mejenguear. Exactamente, y yo creo que todo lo que era San José y sus cantones adyacentes, pues ahí era donde íbamos a jugar. Ya después vinieron las provincias y otras cosas ahí, pero esos fueron mis primeros pasos. Como ahí era, pues jugar, y uno me guiaba todos los días. Entonces después me facilitó más quedarme en Guadalupe, que no era ni tan largo, porque en ese tiempo todavía pesqué alguito del tranvía. Entonces uno lo llevaba hasta allá a la Sabana, uno se colaba aquí en Guadalupe y allá se iba a la Sabana, metiéndose por detrás, ¿verdad? No había tiquetes, no había tiquetes. Haciendo, sí, claro. La vida le había enseñado así a driblar al tiquetero. Ahí, sí. Porque había que meterle velocidad, tanto mental como física. Después se va desde Guadalupe. Del Saprissa me vine a jugar con Guadalupe. De ahí pasaron ya los años y jugamos la promoción. Estando muy joven, 16, 15 años, me metieron a la segunda de Guadalupe. Jugamos la promoción el 56 contra San Isidro de Coronado. Y una anécdota, en San Isidro de Coronado en ese tiempo habían grandes jugadores, Isidro Williams, Núñez, estaba, hijo de Dios, es que son Isidro tantos. Williams fue, Chaparrito de Oro. Exacto, el 56. Sí, ese es el padre de Calvin Brown, de Pingao, uno de mis primeros ídolos futbolísticos allá en Germania, ¿no? Y todos esos hemos tenido ese tipo de vivencias y eso te hace, como dicen unos, o para bien o para mal, pero gracias a Dios, como dicen, hay 3 caminos. El malo, el bueno y el regular. Y yo creo que he andado entre el bueno y el regular y ahí vamos. Juega esa promoción y la pierden contra San Isidro. Sí, la perdimos contra Uruguay. Uruguay de Coronado, la perdimos, pero siempre en esos partidos finales hay gente ahí. Y lo ven jugando, y lo llevan a Heredia. Me llevan a Heredia, ahí duré un tiempito, estaba Nano Campo de lateral izquierdo. Ya en tenía, Heredia. Sí, en Heredia. Ya consolidado. Sí, consolidado de selección y todo. Y ahí uno cohibido, ahí, primer negrito por ahí, después uno arrinconado ahí. Existió una persona que para mí fue mi maestro, tanto por lo que él fue después como por lo que él me ayudó ahí. Felo García. Él venía de Inglaterra, era el decano de la arquitectura en Costa Rica. Y él me ayudó, venga, démela aquí.
Usted les Jugaba, cuenta Alfredo todo esto, jugaba, no sí. se la da a nadie. Venga, démele aquí, eso, toque aquí. Bueno, después yo usé un poquito esto, tal vez con ustedes, digo yo, de hablar mucho del específico y todo, pero creo que él me enseñó mucho. No es que creo, él me enseñó mucho a eso, a saber cuál es la mejor opción en esos momentos y darle a la persona más adecuada. Y fue puchis, a elegir bien, Mac, a Exactamente, elegir bien el pase. exacto. Eso siempre es. Y claro, bueno, don Álvaro está hablando de la especificidad. Yo creo que ese es uno de su fortaleza, el trabajar específico. Yo me acuerdo cuando lo ponía uno a decir, ven, sí, agarre a la izquierda, agarre para la derecha, dele también para la zurda, y esto, y aquello, improvise, no haga siempre lo mismo, haga siempre. Y fue puchis, y la verdad que le Más bien, terminó cuando ayudando veas a a uno. Jafet Soto, antes de ir, muy antes de irse para México, Jafet era zurdo, y meta a la derecha. Grandes jugadores que ha tenido Costa Rica, siempre les insistí eso con las estafetas, eso ir zigzag, eso lo hacía Pelé, eso lo hacía Di Stéfano, eso lo hacía los grandes jugadores, Sí, hasta sí, con sí. una silla, una mesa. Sí, fue Y puchis. después hubo un técnico que tuve ese librito, no sé a quién se lo presté, y fue mi peor error, que tuve el día. No volvió nunca. Un tuco salta, un palo lo ribla y cosas de esas que no se necesita tener, casi digo, una institución muy importante que hay en Costa Rica, pero no se necesita mucho. Es que eso depende mucho de la Sí. persona que quiera. Qué lindo esto, Mac, porque me erizo, porque, bueno, por la admiración que le tengo también, y porque es que en el fútbol pueden cambiar muchas cosas, pero hay algo que siempre está, y es la técnica, y es el trabajo Eso no, específico. Punto. ahí Con lo eso vemos, usted puede hacer lo lo demás. ves vos, lo veo yo, con este muchacho Díaz, colombiano, ¿verdad? Ese se Que está enfrenta en a el uno de Liverpool 2 ahora, metros. Luis Díaz. Exacto, Luis Díaz, como si tuviera uno de 1 metro. Él es igual, él tiene esa seguridad en sí mismo y va para adentro, Que le dio va la calle. driblando y te amaga para la derecha, para la izquierda, para donde él tenga digamos, la facilidad, él lo hace. Sí, y yo sí, creo sí. que en eso sí hemos perdido mucho en Costa Sí. Rica. Mac, y después juega en el Herediano, es seleccionado nacional. De hecho, es considerado uno de los mejores laterales del país. Cuando venían grandes equipos en aquel momento, ahí podemos ver ahí atrás jugadores como Garrincha, como Pelé y otros grandes ídolos los enfrentó. Y todo ese conocimiento, esa calle, podemos decirlo así, que usted tenía, la utilizó para después convertirse en ese lateral, ¿no? Pues digo que gracias a Dios en esa época teníamos esa suerte, ¿verdad? Que venían equipos aquí, no sé si por el aspecto de Costa Rica o qué, pero venían muchos equipos, Ferrocarril Oeste, Rosario, venían Santos, venía el Botafogo. De Bueno, tuve Sudamérica, la suerte Argentina, de Sudamérica. reforzar el Saprissa cuando vino el Real Madrid en el 63 y cosas de esas. Enfrentar a Di Stéfano. Stéfano, a Garrincha y a Pelé. Y yo digo que nadie me tiene que regalar nada Sí, en ese sí, sentido. sí. Y eso me sirvió mucho porque después cuando ya tuve la fase del técnico, pues tratar de usar un poquito lo que Dios me dio y lo que ciertos profesionales me inculcaron para poder desarrollarme como técnico. Sí, Mac, cuando usted llega a Heredia, dio un nombre, ese lateral, ¿de qué jugaba ese? ¿Quién era lateral en ese momento? Porque Nano antes, Campos, yo ahorita, disculpen, pero Nano Campos. sí, Y después ahí, ese fue el puesto que me dieron. que se quedó. Me quedé porque jugaba un poquito como de medio, pero más que También. todo de lateral. Ajá. Y por las características, era un Exacto. jugador rápido, Exacto. agresivo. Bueno, en bueno ese la tiempo, no sé si fui uno de los primeros o fui el primero, ahí sí voy a ser un poquito modesto. Yo comencé a ir arriba, como se llaman ahora, ¿verdad? Que hay que ser como mixto, porque hubo cierta época en el fútbol de Costa Rica que media cancha y de ahí no podía pasar. Sí, el lateral no pasa. No pasa. Está para defender. Nada más. Pero ahí yo comencé a romper un poquito el hielo. Ahorita no recuerdo si hubieron otros. Es feo hablar de uno, pero como Mac, es una entrevista, vea. me gusta ser sincero hasta conmigo mismo. Sí. Y es que, perdón, Mac, es que don Álvaro es uno de las personas que más, que ven
aprenden seguramente el mismo, la formación de la niñez, ¿verdad? Le dio para jugar. Entonces venían jugadores internacionales, usted los veía y copiaba. Por eso seguramente es que estaba adelantado, ¿no? Pues sí, porque como me gustaba tanto y era tan fiebre, como y primero que todo las famosas mejengas, desde que tienen uso de razón, ¿verdad? 7, 8 años. Segundo, pues el equipo que venía uno se iba y se colaba allá en el Estadio Nacional de cualquier forma, pero uno iba a ver. Y siempre fui curioso. Más bien cuando tuve cierta edad, más bien iba ahí y le preguntaba al técnico que venía ahí, me metí en el Corobicí o en el Irazú y comentarle, ya, y mira esto, una vez un equipo aquí de Central, vino aquí un equipo uruguayo, un entrenador pequeñito, y le pregunté, pero ¿cómo hizo usted? Y dice que todos estos eran de clase media baja. Ah, no, es que aquí hay de madres solteras, de esto y del otro, el equipo lo formó así. Entonces, él admiraba que aquí cualquier persona tenía una bicicleta. Dice, en Uruguay no era tan fácil. Era más complicado. Entonces, uno va como complementando eso para ver cómo a uno, pues digo yo, copiando o realizándose uno. A usted le consta que cuando tuve un tiempo allá en Limón, lo duro que era, Punta Arenas, un poquito en Guanacaste, ahí en Goigochea, hay ciertos equipos que solo Dios sabe cómo existen. Es feo decirlo, pero es la realidad. Y entonces ve uno otros que tienen todas las facultades. Les presentamos a la reina de las sopas, Lucky Men. La única en presentación tamaño jumbo y que además incluye bolsita de chile y tenedor. Disfruta de sus deliciosos 7 sabores: pollo, res, camarón, camarón picante, jaiba con limón, mariscos y gallina. Encuentra Lucky Men en tu supermercado más cercano. Todo en tecnología, teclados, mouse, parlantes, cables de video, sonido y datos, discos duros, impresoras Epson, tintas, toner, computadoras de escritorio, laptops y mucho más. Visítenos en Heredia 200 metros oeste y 75 metros sur de la Cruz Roja. Teléfono 2261-6355 y seguinos como @suministros Justin Heredia.